el podcast del Instituto Zacatecano de Cultura. Hola a todos, estoy aquí con Mónica Romo, mi nombre es Pilar Alba. Vamos a platicar un poco sobre este libro catálogo, ¿sí? La calle de los guías, que bueno, ya tiene varios añitos que se publicó, pero que es un libro que a mí me parece vigente, sobre todo para aquellos que están interesados en conocer la obra de Mónica, en conocer la técnica del grabado y en conocer en específico pues la técnica que se utiliza en este catálogo que ya estaremos conversando con ella. Hola Mónica, ¿cómo estás? Muy bien, Pili, muchas gracias, te agradezco mucho que estés aquí y que podamos conversar sobre este en particular, que para mí es un libro al que quiero mucho porque son muchos años de producción y creo que ahí es donde queda registrado toda esa experiencia con la litografía en blanco y negro. Háblanos de la técnica de la litografía. Fíjate que yo la aprendí estando aquí en Zacatecas. De hecho, recuerdo mucho cuando estábamos en el taller Julio Ruelas, que invitaron al maestro Leo Acosta. Y el maestro pues nos dio un curso así pues intensivo y todo, y su frase típica de las piedras de litografía son hechas de pescaditos y hierbitas, ¿no? Lo cual quería decir que eran fosilizadas. Ahora, por ejemplo, ya hay las piedras de mármol mexicano, que son muy buenas, tienen una calidad estupenda, a las piedras alemanas que se utilizaban en el siglo XIX, ¿no? Para los talleres, para hacer publicidad en los talleres ya incipientes de litografía. Y me fascinó tanto la técnica, porque es una técnica planográfica en la que tú trabajas directamente el dibujo, puedes trabajar con lápices grasos, puedes trabajar con wash, o sea, una aguadita, con pincel, es muy versátil la técnica. Y entonces me llamó tanto la atención porque se cuenta que los grabados directos más bien los dibujos que tú haces, tal cual los tenías en el papel, impresos. Obviamente es todo un proceso en donde esas piedras se tienen que acidular, o sea, pasan por un proceso químico en el cual el agua y el aceite pues se repelen, y ese es el principio base de la técnica. Entonces, haz de cuenta que tú haces todo el procedimiento y obtienes una imagen dibujística que puedes reproducir el número de veces que quieras. Ahora, la ventaja es que si tú haces bien todo el proceso, puedes sacar un tiraje bastante grande de una imagen, ¿no? Una estampación de 50, 100 o más, y de colores o de una sola tinta, en este caso sería el negro. Y creo que los resultados son muy buenos sabiendo utilizar bien la técnica. Te aguanta un montón todo el proceso. Y una vez que tú sacas el tiraje, ya no hay un respaldo de una placa porque esa piedra se tiene que borrar, obviamente para que se haga otro dibujo. Sí, en eso radica la magia del grabado, ¿verdad? En la reproducción, en cómo la placa o el dispositivo que tú vas a tener como base se va a obtener tantas reproducciones. Y también en esta cuestión como de la química, ¿no? De una química o más alquimia que química, ¿no? Más en este proceso como más mágico. Antes no conocías la técnica, antes del taller del maestro Leo Acosta. Digamos que sí, porque bueno, tuve la fortuna de estar en la FAT entonces, más bien en la ENAP, que es Escuela Nacional de Artes Plásticas, ahora ya es Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. Y ahí pude ver los procesos, pero no tuve el chance de meterme de lleno como cuando vino el maestro Leo. Entonces, gracias a eso, yo fui la que como que me metí tanto, que te puedo decir que en un lapso de 4 años, así, consecutivos, saqué alrededor de más de 100 litografías en blanco y negro, de distintos formatos, que es lo que compone, la mitad de esa obra es la que compone La calle de los guías. Entonces, como yo no tenía registro de eso, decidí, pues, anduve tocando puertas, como siempre, y afortunadamente se pudo hacer este catálogo.
pero te digo, siempre tuve ese gusanito por la litografía. Hay una cosa muy especial, como tú bien dices, una alquimia, que es lo que te lleva más allá de la técnica. Casi te puedo decir que es algo ritualístico hacer todo el asunto desde el dibujo, o más bien desde el borrado de la piedra, calibrarla, acidularla, todo el proceso, hasta cuando ya la ves hermosa y sin ningún rayón, y entonces a vaciar toda tu imaginación con un dibujo y la técnica, ¿no? Y ya después el proceso de impresión ya es otra cosa. Háblame del proceso de impresión. ¿Dónde se imprimieron la mayoría de los, pues más bien todos, ¿no? Todos los grabados que componen este libro? En el taller Julio Ruelas, Okay. porque, bueno, hablando un poco de eso, todos los que éramos integrantes de ese taller, pues estuvimos trabajando para tener una prensa litográfica. Y entonces ya una vez que tuvimos esa prensa, afortunadamente pudimos traer al maestro Leo, porque también hay que decirlo, gracias a una intersección de algunos maestros, profesores, gente de aquí de Zacatecas, pudimos tener piedras litográficas donadas por la UNAM, que espero todavía sigan ahí, ¿no? Actualmente. Esperemos. Y se formó una generación de grabadores, no te puedo decir de litógrafos, pero sí de grabadores con esas piedras. Por la bondad del material, de que puede ser reutilizado, Por ¿verdad? supuesto. Porque pues hay técnicas de grabado que sabemos que es el atacado de la placa y la destrucción de la misma. Así es. En este caso sí hay una destrucción, pero pues la placa nos puede llevar a hacer grabados. Qué interesante esa cuestión de los esfuerzos comunitarios. Sí. De que a través de la cooperación de todos en el taller se consiguió esta placa. Háblame de tu experiencia en el taller. Fíjate que fue de lo más interesante, porque nunca creí, o sea, por ejemplo, yo estando en otro sitio que tú dices, bueno, pues aquí tengo otras oportunidades, en Zacatecas se me brindó todo, porque ahí, para empezar, creo que la primera enseñanza que me dio el taller es colaboración con todo un equipo de artistas, dejando a un lado egos y dejando a un lado mil cosas, y al mismo tiempo la honestidad en el trabajo que tú puedes hacer con todos tus compañeros, porque nos ayudábamos para poder acidular e imprimir y etcétera. Imagínate cargar una piedra que pesa, ¿qué te gusta? 10 kilos, moverla de un lado para limpiarla y luego a la prensa y luego para dibujarla, pues no teníamos ni carrito para andar con las piedras, ¿verdad? Entonces creo que el taller también me ofreció un panorama muy impresionante y muy grato, sin haber sido una escuela de gestión, ¿no? De intercambio, de ver a otras personas también, personas que te pueden apoyar, quienes te pueden promocionar tu trabajo. Teníamos una galería en ese espacio que era fenomenal, porque trajimos afortunadamente a gente que en aquel entonces tenía cierto renombre y expusieron ahí. Yo, por ejemplo, me encargué de la galería durante un buen tiempo y gestionaba cosas. Y esa fue mi enseñanza, independientemente de mantener el orden. Fíjate que aquí hay un punto bien interesante que creo que podría servir a muchos talleres aquí en Zacatecas, que es la administración de un taller de grabado. Y creo que valdría mucho la pena tratar como de gestionar algo para que administren los talleres de grabado, porque le pueden sacar un jugo impresionante siempre y cuando y ser autosustentables, sobre todo eso. Entonces, el administrar un taller, yo me fui enseñando sobre la marcha. A eso nadie te lo enseña. Y eso fue una experiencia súper bonita que ahora sí que salió del alma de todos, ¿no? Porque las carencias y las necesidades te hacen crecer como persona y como artista también, ¿no? Y te hacen valorar lo que consigues, lo que tienes, te hacen querer tus cosas, tu papel, Entonces ahí hay una comunión muy bonita, y valorar el trabajo comunitario, el colaborativo, la gestión y sobre todo pues un respeto ante todo lo que se está haciendo ahí como un espacio cultural, ¿no? No nada más un taller por ser, ¿no?
Sí, eso es bien interesante, Ujú. ¿no? Y como pues la mayoría de nosotros, de nuestras generaciones, pues no teníamos a la mano una educación académica en las artes y No. tuvimos que empezar en los talleres, y lo que los talleres nos dio, pues creo que es lo que nos ha ayudado en este momento a seguir haciendo cosas y trabajando. Y del libro, a ver, vamos a ver otro aspecto del libro, que es la gestión para imprimir un libro. Y en este caso, este en particular. Ujú. Y platícanos un poquito de cómo fue la gestión tanto en el instituto, porque es una coedición, como Ujú. con la editorial. Fíjate que si imagínate que todo este trabajo corresponde a 1994, 1996. Incluso una parte de este trabajo, yo hice una carpeta que por X o Y estaba yo dando clases en la UAM en el Estado de México, en Toluca, y me tocó hacer una residencia en la Ceiba Gráfica. Y Per Anderson, una persona pues a quien admiro realmente, que ha hecho mucho por el grabado y en fin, me apoyó con la impresión de la misma carpeta. Hice una especie como de obra en códice, impresa por ambos lados, y esa fue la última cuestión que hice y que aparece en este catálogo. Entonces es un trabajo de mucha, ahora sí que de una necedad bárbara, porque yo dije, muchas litografías ya casi pues, las he vendido, no tengo tiraje amplio, entonces se van a perder si no tengo un registro. Y decidí tocar un montón de puertas, hacer un montón de cartas, de solicitudes, de lo que tú quieras y mandes. Y esto vino saliendo creo que en el 2010. Imagínate todo el tiempo que eso me llevó para llegar a este catálogo. Y conocí a la editora de, bueno, Ediciones Acapulco, Selva Hernández, de la Ciudad de México, una excelente maestra, es diseñadora gráfica y editora, por cierto. Y ella fue como que me convenció un poco más con la hechura de este catálogo. Ella hizo el diseño, ella hizo todo la cuestión de la encuadernación y la coedición ya vino después, pues en una negociación interesante con el Instituto de Cultura. Y entonces quedó, como tú puedes ver, con esta camiseta en grises y negros, y que me parece, me encantó realmente cómo quedó también el formato, que se presta mucho. Por ejemplo, yo en una ocasión, caminando por la Alameda, estaban derruyendo uno de los edificios. Y entonces, a la hora de pasar por ahí, estaban tirando cascajo. Me acerqué porque me llamó la atención una hoja que estaba ahí. Y eran hojas membretadas de tipo pergamino, antiguas. Dije, ¿cómo que van a tirar esto? No, pues que sí, y regálenmelas, ¿no? Y ahí aparecen unos pergaminos con sellos que iban para la basura, y yo dije, los voy a imprimir. Y entonces, por eso es el formato del libro, porque yo quería que se vieran casi del tamaño de la hoja. O sea, casi natural, una hoja de igualita. Y me encantó que se abrieran los capítulos, ¿no?, de los escritos que aparecen ahí. Ahí se pueden ver los sellos, se puede ver la rugosidad. Y curiosamente no tenían hongos, no tenían nada. Y yo vi que estaban en medio de todo el cascajo que estaban tirando. Y dije, yo me los voy a llevar. Si no son de nadie, pues yo ahorita las voy a aprovechar. Y decidí imprimir, y se imprimió sumamente bien todo ese papel, que es un papel de hace un buen de años. Y saqué mis litografías, porque muchas veces hay piedras que se rompen. Entonces las piedras rotas las usamos en muchas ocasiones para limpiar las grandes, ¿no? Y a mí se me ocurrió esas piedras rotas, utilizarlas para hacer una litografía sí, más pequeña, ¿no?, que es la que aparece ahí en el papel. Pues qué interesante. Me gusta mucho escuchar lo que nos dices, porque pues vivimos en un tiempo de inmediatez, en el de que todo lo queremos ya rápido, aquí y ahora. Y creo que lo que nos cuentas del proceso para llegar a imprimir este libro nos da cuenta, y les da cuenta a las personas que nos escuchan,
de que los procesos artísticos llevan muchos años y que es trabajar, es buscar, es no desesperarse y no desistir de los deseos que tenemos, en este caso de que salgan este tipo de trabajos. Y otra cosa que me parece también muy rescatable es la cuestión de que con cualquier cosa se puede hacer arte y que solamente es necesario tener la imaginación, la iniciativa y el deseo de hacerlo y hacerlo. Eso es lo más importante. Eso es cierto. Háblame de las complicidades que te llevaron, que te ayudaron a sacar este libro. Fíjate que hubo muchas y sobre todo, de repente, yo soy una persona sumamente terca, pero así de, no que me aferre, pero si me propongo algo, hasta que no lo tengo, lo hago, ¿no? Y bueno, a veces no sé si qué tan bueno o malo sea eso, pero a mí me ha funcionado muy bien, ¿no? Y básicamente para mí era decir, bueno, si ya no tengo mis litografías en físico, yo necesito de un registro, porque realmente me hace falta. Pero tú sabes muy bien que a veces te tropiezas con un montón de piedras en el camino y eso te hace desistir. Dices, no, ya estoy. Ve todo el lapso que pasó para lograr el catálogo. Pues al día siguiente me despertaba y dije, voy a ver a tal, Y en una ocasión, en una exposición que hubo, se me acerca Juan Villoro y me dice, ¿ese trabajo es tuyo? Y le digo, sí, son litografías. Y me dice, me encantan. Y ya me empezó a decir, es que yo veo esto así y asado. Pero fue algo bien fortuito, de esas cosas que tú no buscas y de repente se te aparece, ¿no? Y me dice, porque yo le comenté, quiero sacar un catálogo y fíjate que, hazlo, sácalo. Si quieres yo te escribo. Y yo, y yo pensé, ¿cuánto me va a cobrar? No, pues, no creo que sea. No, dice, nada, hazlo. Y entonces es como si te aflorara de nuevo el ángel de la guarda, ¿no? O la divinidad, y te dijera, ándale, ¿no? Pues órale, ahí está, hazlo. Y eso fue lo que me motivó. Juan Villoro decirme eso y dije, güey, le regalé una litografía, y me mandó su texto escrito, manuscrito, que tengo la carta. Pensé ponerlo, pero por unas cuestiones me dijeron, espérate, ese es para otro libro. Dije, ok, lo voy a pensar así, ¿no? Pero bonito, ¿no? Y ahí conservo la carta. Y luego el que era subdirector del Museo de Arte Moderno, Enrique Franco, me decía, pues hay que hacerlo. Es más, dice, yo ya te escribí algo desde sabe cuándo. Y le digo, ¿por qué no me has dicho? No, ya. Y sacó el texto, que ahí aparece. Y bueno, me sacudió mucho porque habla de una circunstancia que, perdón que lo diga de esta manera, pero como mujer de repente tenemos nosotros que toparnos, quieras o no, lo cual no impidió nada, ¿no? O sea, y está escrito en el catálogo. Y bueno, pues dije, esto nada más quiere decir una cosa, que lo tengo que hacer. Y así se fueron dando las situaciones y ahí está, ¿no? Y cada vez que lo veo, pues obviamente me da mucho gusto y digo, pues lo logré, ¿no? Ahí está, ¿no? Y todo el tiempo que pasó, pues se rinde el fruto, ¿no? Bueno, yo creo que a todos de repente se nos presenta la incógnita de los títulos, ¿verdad? ¿Cómo lo decidiste? ¿Por qué precisamente este fragmento? ¿Qué? Fíjate que también fue bien curioso porque en Tacualechi, así, conocía yo a una familia que para variar me invitaban siempre que sean elotadas y esas cosas. Me invitaban a ahí convivir con ellos, ¿no? Y de repente uno de los, ahora sí que el jefe de la familia, que yo tenía amistad, un señor ya mayor, me decía, oiga, ¿usted de dónde es? Y me preguntaba un montón de cosas.
Le digo, ¿sabe qué? Yo vivo, porque me decía, ¿en dónde vive usted ahorita? Le digo, ahí en Hacienda de Bernardes, ahí por Santa Rita. Fíjese que toda esa zona, allá había colgados en la Revolución. Dice, a mi papá le tocó verlos allá en los pirules, así colgados, ¿no? Y me empezó a interesar lo que me decía y le empecé a preguntar. Me dice, ¿y sabe qué? Haga de cuenta que eran así, como unas calles, así largas, con hartos colgados. ¿Y sabe qué querían decir? Le digo, no tengo idea. Aquí en Zacatecas eso significaba, simple y sencillamente, que eran avisos para los revolucionarios. Cuando llegaban los insurgentes y ellos ya sabían que esos colgados querían decir tal cosa, que había ahí parque, que había armas, a lo mejor abajo estaba escondido dinero para comida. Le digo, no me diga. Me dice, así, dice, mi papá me decía. Y yo cuando estaba así, y a mí empezó a decir un montón. Y de repente, yo estaba trabajando, porque me llama mucho la atención aquí para mi iconografía. Yo vengo de una ciudad, sin embargo, mi trabajo no es urbano. Tiene que ver con el paisaje Zacatecas, curiosamente. Me influenció tanto que de repente la cuestión de la revolución y las historias que se tejen no oficiales, sino por la parte de afuera, me convencieron de que hay una historia detrás reflejada que no está contada. Y me gustó que se viera como una especie de sombra, aprovechando el blanco y negro, por eso las litografías tienden a ser como una especie de sombras, de juego de sombras, porque esa es una cuestión que está atrás y que no se cuenta, sino es como una especie de historia oral, que por ahí está, ¿no? Y esa historia oral es de aquí, de Zacatecas. Entonces la calle de los guías nació de ahí. Este señor me dio la pauta para hablar de las calles y que los colgados y todos esos personajes que pongo en toda esta serie son los guías. Por eso decidí ponerle así, la calle de los guías. Es muy interesante eso. Pues ojalá y las personas que están viéndonos, escuchándonos, tengan la posibilidad de ver el catálogo, de maravillarse con él, de sumergirse en él y de encontrar pues sus propias guías que las van a llevar a sus propias calles. Muchas gracias, Mónica. Gracias, Pili. 2024, Año de la Paz.